Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, signora, signori, ositoco, ositaca. Iniciamos aquí una nueva emisión de nuestro programa, La Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lelutier. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast al que hemos llamado La Hora de la Nostalgia. Mi nombre es Sebastián Padilla y estoy con los tres mariachis que pasan ahora mismo a presentarse. ¡Órale! ¡Órale, manito! ¡Hola, manito! Yo soy Porfirio. ¿Cómo andas, Bernardo? Hola, ¿qué tal, Porfirio? Yo soy Bernardo. ¡Ay, ay, 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 ay! Ándale, manito. Y yo soy Ordóñez. Tuve mucho tiempo viviendo en el extranjero. Les mandamos un abrazo a todos nuestros oyentes mexicanos pidiéndoles disculpas por esto. Chicos, esperen. Me reolvidé de presentar al columnista. Carlitos, ¿estás ahí? Chao. Bueno, se ofenden todos en este podcast. Bueno. Es muy difícil trabajar así. Así no se puede. ¿Cómo estamos? Bien, hoy tenemos un episodio muy particular, otro episodio de investigación histórica de la vida de Lelutier. Vamos a hablar de los reemplazantes y los luthiers históricos a lo largo de toda la historia, valga la redundancia. Juan tenía una idea muy linda para dar inicio a este episodio, así que te escuchamos, Bernardo. Bueno, advertencia. Yo quería plantear lo siguiente antes de arrancar, que en general yo quería como anticipar la siguiente idea. A mí ver a Lelutier siendo reemplazado, en general no me gusta. Alerta spoiler, ¿eh? Es una advertencia como para que sea un criterio general para todo el programa. Lo que les decía a mis compañeros antes es que tampoco me gusta, en general, te diría, cuando los mismos luthier reemplazan a sus propios compañeros. Mira, Interesante eso. por ejemplo, Por ejemplo, Daniel cuando hace el Lazy Daisy, que reemplaza a Ernesto. Bueno, claro, el ejemplo más claro sería el Don Rodrigo de Carlitos, ¿no? Hombre, habráse visto tamaña insolencia, tamaña desvergüenza. Para mí, perdóname, dos reemplazos como muy buenos, que son los dos mejores reemplazos que a mi criterio ha hecho Lelutier dentro del quinteto, que es López Pucho reemplazando a Ernesto como capitán de las Majas, que me parece que es un trabajo muy digno. Sí. De todos modos, magnífica tripulación. Gracias, capitán. Y hermoso bergantín. Gracias. Y se nota, iba a decir, aunque Exactamente. claro que se nota, pero está muy bien hecho. Muy bien Sí, hecho, sí, muy bien 100%. hecho. Y después Carlitos reemplazando a Jorge como el cura de educación sexual moderna. Oh Señor, ten piedad de este pobre monje. Dame fuerzas para resistir la tentación de la carne. Que creo que mejora mucho la obra. te digo otra de esas. Marcos reemplazando a Jorge A la playa con Mariana. Dulces, pastas, pan y masas, te engordan sin clemencia. Ten cuidado con las grasas y con las legumbres. ¿Por qué? Provocan flatulencia. Para mí es como que la obra mejoró un montón también. En el primer año de Un encanto con humor, la contraparte de Carlitos en A la playa con Mariana la hacía Jorge Marona. Tomar sol es muy riesgoso y por eso lo cuestiono. Se ha tornado peligroso por el agujero de Y luego ozono. Jorge decidió dar un paso al costado y tomó Marcos la posta. Lo que pasa es que yo no sé si esos son reemplazos, ¿viste? Eso es un luthier que dice, yo me bajo, no la quiero hacer. Entonces no cuenta el de Carlitos reemplazando a Jorge en Educación Sexual Moderna. Es lo mismo. Para mí no cuenta tampoco ese. Porque bien. no es que Jorge Marona renunció a Lelutier, para mí, que renunció y, queremos hacer esta obra, la hacía Ernesto Acher y ahora la va a hacer cualquier otro luthier Claro. que esté activo. No, sino fue un luthier que se bajó y dijo, no, che, yo no lo quiero hacer más, ¿no? Claro. Bien, sí. bueno, habría que reordenar entonces el listado, ¿sí? Con ese criterio, que es válido. Difiero de todos modos de lo que dice Juan. A mí ver a un reemplazante antes me gustaba porque era algo nuevo, era lo distinto, era a ver qué sucede acá. Y tuve la suerte de ver a varios reemplazantes que me han gustado un montón. No me quiero adelantar, pero tuve la suerte de verlo a Trepat haciendo todo un show de luterapia por Daniel y me pareció genial.
Entonces ahí difiere un poco de lo que dice Juan, de que a él no le gusta por default. A mí me parece piola. Antes. Lo comentaba yo cuando, bueno, uno ya había visto 70 veces la misma función con los 5 luthiers. Bueno, íbamos a ver la novedad, a ver este buen cristiano que hace, ¿no? Exacto. Pero era como curiosidad. Sí. Digamos, una sorpresa así en un show, uno puede tolerarla, por supuesto, y aguantar los trapos y está todo bien. Pero bueno, distinto es a que eso sea una cosa más cotidiana, digamos, ¿no? Porque ahí, lo voy a decir medio bruscamente, pero los que cortan tickets son los titulares de los luthiers, digamos, sí, ¿no? Claro. Por supuesto uno quería ver a los 5 o a los 6 en su momento. Cuando fuimos a ver Viejos Hazme Reír es que Jorge no pudo estar en el estreno y salió Tato, digamos, a hacer su rol. Uno aguanta los trapos totalmente y después hablaremos del rol de Tato, digamos. Claro. Pero bueno, es una situación, digamos, ¿no? Y uno se dice, bueno, qué sorpresa. Ahora, la persona que por ahí no va con tanta asiduidad como vamos nosotros y te encontrás con que no va a estar Daniel Rabinovich, sí, de sopetón, digamos, y es un poco impactante, Sí, ¿no? sí. Por eso en su momento, cuando había algún faltazo o alguna cosa, anunciaban previamente y tenías la posibilidad de pedir tu entrada e irte, ¿no? Si no querías ver la función. Hago una aclaración a lo que dijo Seba. El bancar los trapos es un argentinismo. Está diciendo básicamente que es alentar al equipo al que uno favorece en una situación donde no le está yendo bien, digamos, desfavorable. Pero totalmente de acuerdo con vos. Aclarado, dicho eso, ya somos todos argentinos. Claro. No lo vamos a volver a repetir. Bien, los reemplazos que tuvo Lelutier durante toda su historia, por lo menos en los últimos años, han tenido un porqué. Vamos a ir repasando todo desde el principio, muy principio, incluso desde I Musicisti hasta el día de hoy. En este episodio sobre reemplazantes y luthiers históricos tuvimos la suerte de ponernos en contacto con muchas personas que pasaron por Lelutier, algunos que todavía están. Tenemos la suerte más grande todavía de que algunos quisieron participar del episodio y otros por distintos motivos no pudieron hacerlo, así que van a contar con testimonios especiales para este podcast. Arranquemos con los primeros años. Cuando todo arrancó, sobre todo en la época de Musicisti, ¿no? Y el primer año, estaban todavía tratando de consolidarse como grupo, digamos. Claro. ¿no? Entonces entraban y salían, venían colaboraciones, aparecían en los programas de mano o no, sí, digamos, ¿no? Si bien ninguna fue considerada un reemplazo o miembro formal de este conjunto, vale la pena nombrarlos porque, bueno, participaron, ¿no? Dale. Más que socios como intérpretes. Bien. Exactamente. Y son un montón, ¿eh? Marta Alicia Pazmanter, Ana María Osorio, Liz Henry, Víctor Laplace, el reconocidísimo actor argentino, Armando Krieger, Mario Candel, Coco Pérez, Moira Bartoli, Alicia Rosendorn, Julio López, Liliana Piedeferri, Betty Elizalde, locutora famosísima, y una parte de lo que era el coro de la Facultad de Ingeniería, donde, por ejemplo, cantaba entre todo ese grupo, dentro de ese grupo, Malena Massana, la que terminó siendo la esposa de Gerardo, digamos, ¿no? En el año 67, Lelutier era un núcleo muy pequeño, Claro. que eran solamente 4, y con un espectáculo en manos muy ambicioso, donde los 4 solos no podían llevar a cabo ese espectáculo, por lo cual, bueno, necesitaban salir a buscar ayuda, ¿no? Pero el núcleo era el cuarteto conocido, Gerardo, Marcos, Daniel y Jorge, ¿no? De hecho, como bien Claro. dijo Seba al principio, no aparecían en el programa de mano como luthiers estas personas, estos participantes, sino como músicos invitados. Por ejemplo, Víctor Laplace hacía de Francisco I y así figuraba en el programa de mano. Por eso los nombramos, Claro, por claro. más que no hayan sido reemplazos, pero fueron parte de la historia y ayudaron un montón. Sí, sí. Exactamente. Ahora, Leandro, los primeros reemplazos propiamente dichos, ¿cuándo se dieron? Lelutier como cuarteto ya era un grupo por lo pronto reducido y en 1968 Daniel termina su carrera de escribano, entonces para tal efecto necesitaba ponerse a estudiar y rendir un par de exámenes y entonces deja momentáneamente Lelutier durante 1968. Entonces ingresan 2 músicos invitados al conjunto, uno de ellos es Julio Raggio y la otra es Clara Rabinovich, que no tiene ningún parentesco con Daniel.
Clara prácticamente era violinista, participó, ambos participaron de la formación de Lelutier durante los años 68 y 69 y participaron tanto como de Todos somos mala gente como de la primera temporada de Blancanieves y los 7 pecados capitales. Claro. En 1968 hubo una función de Lelutier en el Teatro Apolo. Si Clara de Rabinovich y Julio Raggio participaron, no lo sabemos. Yo lo vi y no me gusta, como anticipé antes, a mí no me va, no me parece. No. Claro, Julio Raggio tocaba el dactilófono y un poco de percusión, hacía coros, cantante. Y participó, digamos, en Todos somos mala gente. Es uno de las 2 voces del Calipso de Arquímedes y es uno de los recitantes de la cantata de Tarzán. Tarzán, estando con Juana en la cabaña, decirle a Juana. Y a Clara Rabinovich la podemos escuchar en la obra El Patito, haciendo junto a Gerardo Massana de Las Pirañas. Nos encanta ir nadando a la espera de un manjar. Y es así de vez en cuando que podemos almorzar. Y Clara reemplazaba la parte de violín que solamente hacía Daniel en esa época, así que necesitaban a alguien que lo reemplace en ese instrumento. Y esto también responde a una pregunta que he escuchado que se la han hecho 1000 veces a Lelutier de por qué no hay mujeres en el conjunto. Sí lo hubo. Durante 2 años hubo una mujer que era una luthier, porque cuando Daniel vuelve en el 69, ellos quedan igual. Exactamente. Lo que sí no sabemos muy bien es qué sucede con Clara y con Julio, que después se van. No sé si nuestro columnista tiene algo para decir. El asunto fue que Clara Rabinovich fue contratada por los 4 luthiers junto con Julio Raggio, porque ellos necesitaban engordar o redondear un poquito la formación del grupo como para tocar canciones, cantar y demás. Y Clara era una buena intérprete, era una buena violinista, sin ninguna pretensión a nada, ¿viste? A formar parte del grupo, a componer, a tomar decisiones, nada. En ese momento los que estaban firmes eran los 4, Gerardo, Marcos, Daniel y Jorge, y punto. En el año 69 sabemos que Jorge se toma unos meses libres, se toma como un alejamiento del grupo. No sabemos por qué, no sabemos si el columnista nos puede ayudar, columnista. Sinceramente no me acuerdo por qué razón que Jorge no haya estado durante el año 69 en el Ditela representando Blancanieves con nosotros. Como Jorge no estaba y Jorge era una voz importantísima dentro del repertorio coral de Lelutier, es probable que haya propuesto aumentar el número de músicos en escena y que haya, por ejemplo, llamado a Mario Neyman para que viniese a colaborar con nosotros. Mario Neyman y Rubén Berna van a convivir también durante una temporada de Blancanieves y Querida Condesa. Sabemos, Blancanieves, la causa de tus penas, que las segundas nupcias jamás han sido buenas. Nunca contraigas deudas, enfermedades ni segundas nupcias. Segundas nupcias nunca fueron buenas. Los que sufren son los chicos. Mario Neyman aparece como reemplazante, nuevo integrante, no sé sinceramente cómo llamarlo, porque no lo teníamos nosotros muy en claro, y aparece I Musicisti. Cuando se escinde el grupo, en el año 69, cuando yo me vuelvo a juntar con Lelutier, cuando ellos me llaman, cuando Gerardo me convoca a formar parte otra vez del grupo, que estaban ensayando el espectáculo Blancanieves y los 7 pecados capitales, yo le dije a Gerardo que sería interesante incluir a Mario Neyman en el elenco de Blancanieves porque necesitábamos voces masculinas bien afinadas para formar coros, como por ejemplo el coro de los cosacos. Ya van 15 años de la huyendo en Siberia,
francos, sin joyas en los bancos. Los luthiers, Gerardo y Marcos, sobre todo, que eran los que llevaban la batuta en ese momento, aceptaron y Mario Neyman entró a formar parte de Les Luthiers. En ese momento también se estaba representando Querida Condesa en el Café Concert La Cebolla y le dijimos a Mario si quería también participar con nosotros porque había muchas canciones que eran comunes a los dos espectáculos, a Querida Condesa y a Blancanieves y los Siete Pecados. Así que Mario formó parte también del elenco de Les Luthiers en el Café Concert La Cebolla. El polen ya se esparce por el aire con donaire, estando con traslados tan normales. Y eso fue hasta junio de 1970, donde Mario manifestó sus deseos de iniciar una carrera como solista, incluso dentro de La Cebolla. Es decir, fue muy gracioso porque en algún momento coincidimos. Mario de pronto trabajaba con nosotros, hacía un par de entradas con nosotros y después hacía una entrada como solista donde se había puesto en el programa Mario Neyman Baladas. Bien, clarísimo. Claro, O sea, viene ya de bien. musicisti, incluso Sí. Mario Neyman. Claro, de esa del musicisti sin el cuarteto rebelde. Exactamente. Y al irse Jorge, necesitan a alguien que tenga su misma tonalidad para los coros y entra Mario Neyman. Claro. Y bueno, Rubén Berna también podemos agregar que ha hecho una carrera con Lelutier, ¿no? Porque él ha participado con la voz Sí, en discos. en el disco de Sonamos Pese a Todo. Los novios van tomados de la mano, no es en vano. Provienen de sus mimos excitantes. Sí, señor. Exacto, Sí, señor. cantando como cupletero solista en El polen ya se esparce por el aire. Y después Rubén Berna tuvo una carrera con un conjunto de música de folclore latinoamericano muy importante de la Argentina, que fue Cuarteto Supay. Tuvo una trayectoria muy importante durante muchos años. Tengo muy lindos recuerdos de Rubén Berna. Fue un excelente músico, sobre todo cantante. Cantábamos juntos muchas cosas, él y yo, como por ejemplo el Calipso de las Píldoras. También estábamos en Los Cosacos de la obra de Oiga Doña ya, cuando estábamos representando Blancanieves y los Siete Pecados Capitales en el Ditela. ¡Viva el zar Nikolajevich! ¡Vamos todos a Miami Beach! ¡Viva el zar Nikolajevich! ¡Vamos todos a Miami Beach! ¡Hey! Berna estuvo en el grupo entre 1969 y 1970. Tenía una muy linda voz de tenor y empastaba muy bien con nosotros. Bien, como ya entonces estuvimos escuchando, Mario Neyman y Rubén Berna participan Claro. en Querida Condesa, ya sea a fin del 69, y en el 70, como escuchamos antes a Carlitos comentar, Mario Neyman decide ser solista, y ahí es cuando a Rubén Berna le empiezan a ofrecer a ser parte de Lelutier porque ya había grabado con ellos el disco. ¿Y qué sucede ahí? Yo lo andaba jodiendo, porque yo lo quería mucho, a Fermín lo llamaba yo, en joda, a Rubén Berna. Siempre le decía, Rubén, ¿por qué no te venís al grupo y cantás con nosotros? Él me decía, mirá, yo tengo que laburar, necesito guita, esto es muy lindo, es muy simpático, pero es un entretenimiento de jóvenes, de adolescentes, ¿no? Necesito trabajar, necesito sentar cabeza, ¿viste? Y yo no podía creerlo. Y muchas veces intenté decirle, quédate con nosotros. A partir del 70 ya
Él dice, no, yo voy a ir a laburar. Él había recibido una invitación del Cuarteto Supay para incorporarse, porque había que decir que a Rubén también le encantaba la música folclórica argentina, y bueno, dejó a Lelutier y se fue con el Cuarteto Supay. Soñando en órgano y en clave, a su país angelical, llevaba príncipes y a pobres el señor Juan Sebastián. Al señor Juan Sebastián. Después de Rubén Berna viene el último reemplazo de los primeros años de Lelutier, que ¿quién es, Juan? Bueno, Máximo Lamalfa, también cantante de quien no sabemos mucho más que esta participación que tuvo el Lelutier durante el año 1970. A Máximo Lamalfa, nosotros, los Luthier, lo conocimos en la época de los coros universitarios. Nosotros cantábamos, todos los Luthier, estábamos en el coro de ingeniería y Máximo estaba en el coro de arquitectura. El asunto fue que Máximo Lamalfa se acercó al grupo. Él era un muy buen bajo, muy afinado, tenía una muy linda y aterciopelada voz de bajo, tocaba la guitarra, era buen músico. Solito se decantó y aceptó alguna invitación nuestra de formar parte en Querida Condesa. Yo no me canso de explicar y de decir que en esa época, en los 68, 69, 70, los integrantes de Lelutier eran una masa informe que iban entrando y saliendo. Era muy elástico todo. Es decir, no había una formación, el conjunto se estaba armando. Entonces, los que entraban y salían se quedaban si les gustaba, si eran útiles, si nos aguantábamos entre todos y demás. Me acuerdo en julio del 70, cuando estábamos llevando Querida Condesa Rosario, que él estaba, como también en octubre del 70 una gira a Tucumán, que también estuvo. Cuando se termina la primera temporada de Blancanieves y los 7 pecados capitales, Lelutier empieza en el mágico mundo de el Café Concert. Clara de Rabinovich ya termina esa temporada y se aleja de Lelutier y entra un violinista que quizá nos suene de algún lado, llamado Carlos López Pucho, que se integrará al grupo con el estreno de Querida Condesa en el Café Concert La Cebolla. Exactamente, participando de la segunda temporada de Blancanieves también. Que a diferencia de Carlitos, que no entra como un reemplazo, Pucho sí entra como un reemplazo, inclusive como un contratado. Como músico invitado entra, básicamente. Músico invitado, claro. Recordemos también que durante 1970 y 1971 Gerardo Massana es un luthier no activo, se dedica a la composición y a la creación de instrumentos, pero no participa de la escena del luthier. Y una vez que Máximo Lamalfa se va, ya en el 71 aparece uno de los últimos reemplazos, que es el de Ernesto Acher, reemplazando a Máximo. Claro. El conjunto de instrumentos informales, Lelutier, interpreta a continuación del malogrado Johnny Little Band, Tristezas del Manuela, opus 28. En el 71 viene la famosa gira a Mar del Plata, con el incidente de Nacha, y la entrada fundamental que representó en ese momento de Ernesto Acher. Creo que en los primeros meses del 71 el grupo finalmente se cristaliza su formación. Ya dejan de entrar y salir integrantes y el grupo se conforma como un septeto donde está Gerardo en sus últimos 2 años de vida y luego duró muchos años hasta el 86 como sexteto. Para 1971 a Marcos le habían ofrecido un programa de radio y entonces debe alejarse momentáneamente de Lelutier. A Ernesto, que lo habían conocido en el verano de 1971 y hace muy buenas migas con Marcos, Marcos dice, bueno, que me reemplace este muchacho por el tiempo
que yo no voy a participar del grupo. Recordemos que todo esto, si lo quieren leer en más detalle en el libro de Gerardo Mazzani y la Fundación Lelutier, Ernesto cuenta exactamente bien cómo es que lo conoce a Marcos y cómo es que pegan buena onda. ¿No les pareció siempre raro que eligieran a un actor o a una persona con el perfil de Ernesto para reemplazar a Marcos, siendo que no parecen muy compatibles, ¿no? Porque Ernesto, haciendo el papel de Marcos como locutor presentador, sobre todo en esa época donde era mucho más marcado que ahora, porque Marcos impostaba ese lugar del presentador. Artesanía insólita en Europa Central. Y Ernesto no daba para nada el perfil, y aparte era mucho más músico que Marcos. ¿No les resultó siempre raro ese reemplazo? Es raro. Te voy a responder con 3 palabras esa respuesta. A ver. Amiguismo. Acher entra porque era amigo de Marcos. Claro. Marcos es el que dice, yo quiero que él me reemplace a mí. Totalmente, sí. Bueno, pero le hicieron Ni una más ni prueba, menos. le tomaron una prueba, a ver si servía o no servía. Yo creo que tiene que ver este planteo de por qué Ernesto reemplaza a Marcos, siendo que no cubría ese rol y ese espacio. Tenía que ver con esto que decíamos antes de un Lelutier todavía en formación. Y claro, como pasa en cualquier grupo joven, que este se podría sumar, este podría servir al grupo, y entró un poco de una manera azarosa, ¿no? Por ahí no con el profesionalismo de ahora que Ojo buscan. con la entrada de Ernesto Acher, y voy a dar un ejemplo. Pucho entra en el 69 y no compone nada hasta que no le dicen sos un luthier. Ernesto entra en el 71 con Manuelas Blues, ya en el programa de Opus Pi. Ojo. Acordémonos también que hasta el 72, 73, los repertorios eran medio volátiles. Tenemos la fecha de entrada de Ernesto que fue a mediados de ese año. Y quizá a mediados de ese año entra el Manuelas Blues. No sabemos exactamente con qué obra se estrenó el Opus Pi. Pero con Por poco supuesto, tiempo. pero ya Ernesto había compuesto algo para su primer año. O sea, él entró como reemplazo, escúchame, pero ya era parte del luthier. No solamente eso, Seba, sino que también Ernesto fue digamos, de alguna manera el motor de Sonamos Pese a Todo, de un disco que ya estaba grabado, Claro, sí. pero que estaba archivado. Y fue Ernesto el que dijo recién entrado. De que ese disco se comercialice. Sí, claro, rescatemos esto, ¿no? Sí. Fue un reemplazo muy distinto a los que vimos antes y a los que vamos a ver después. Fue especial. A ver, vas a hacer el rol de Marcos, pero sos un integrante de este grupo, digamos. No es que, bueno, mientras tanto vamos viendo qué onda, digamos, ¿no? Para mí que ingresó como... Después de la prueba de Carlos, claro, dijo, este señor sirve para hacer música, compone, lee, escribe, toca, de todo. Está para ser luthier. Bueno, ofrecía esas obras para quedarse, ¿no? Che, miren todo lo que estoy haciendo. Le pongo onda, le pongo garra porque me divierte, porque me interesa, porque me copa, porque soy así, que yo. Y todos han dicho buenísimo y se dio naturalmente. Recordemos que este grupo fue creciendo sin plantearse absolutamente nada. Se fueron encontrando con situaciones que las tuvieron que ir resolviendo sin saber si dentro de un año iban a grabar un disco, iban a hacer un show, si se iban a ir de gira. No tenían, o sea, les fueron pasando cosas y fueron inteligentemente organizados y yendo por un mismo camino, digamos, pero se fueron encontrando con situaciones. Era difícil pensar en algo como, bueno, pronostiquemos de acá a 10 años qué vamos a hacer. No creían que ellos iban a hacer un show por ahí una temporada de verano y qué sé yo, si no va nadie, bueno, listo, nos volvemos a nuestras profesiones, ¿no? Durante unas pocas funciones de 1972, Jorge es reemplazado por Torito Stanforini. Lo que se llama es salir al toro, digamos. Claro. Che, mirá, nos enfermó, consigamos un guitarrista que haga este rol. Imprevistos de 2 funciones o 3 funciones. Y el último reemplazo, hasta por lo menos la década del 80, fue de parte de Javier Sedner, que participó durante diciembre del 73, ya cuando el luthier era un sexteto, y tenemos la suerte de poder contar con su testimonio invalorable, que nos va a contar un poco cómo era ser parte de la luthier en esa época. Aunque, Javier, primero nos gustaría que nos cuentes cuál es tu relación previa a Lelutier. Durante 1972, siendo yo integrante del Cuarteto Supay, tuvimos varios cruces, encuentros en lugares donde actuamos juntos. Tengo el recuerdo de un momento en las escaleras de una galería donde funcionaba el café estudio de Ana Itelman en Santa Fe al 1500 más o menos. Era un café concert y esa noche coincidíamos Facundo Cabral, el Cuarteto Supay y Lelutier.
Esa era la programación para un lugar donde no cabían más de 80 personas sentadas. Y mientras estaba haciendo su presentación Facundo, que era el primero, ellos tomaron en solfa una fuga que yo había escrito sobre la introducción que Atahualpa Yupanqui hacía para Camino del Indio. Seguro Carlos y Daniel, y probablemente también Núñez, hacían una parodia de esto, donde cada vez había que cantar más agudo, y era bastante divertido. Yo me fui de Supay en marzo del 73, a poco tiempo, y en los intentos de formar otro conjunto, donde empezamos a hacer una cosa totalmente nueva y distinta. Eso no duró mucho, pero sí duró lo suficiente para que Horacio Aragona, que en ese momento integraba el coro, el conjunto de cámara 9 de cámara, que dirigía López Pucho, nos invitara a Gabriel y a mí a integrarnos al 9 de cámara. Javier, ¿y cómo te llegó el ofrecimiento para ser reemplazante? Y en el 9 de cámara se armó una amistad muy cercana con Carlos López Pucho. Como yo era un joven bastante solitario y a la deriva, un poco fui adoptado por la familia López Pucho y casi que vivía en la casa de él. Lo acompañaba a Carlos entonces a la función, además de los ensayos del 9 de cámara, iba a las funciones de Lelutier. Y empecé a ir a todas las funciones de Lelutier. Una mañana de domingo, habiendo yo pernoctado en domicilio López Pucho, me dice, tenés que ir a la casa de Daniel. Están reunidos los muchachos porque parece que Jorge está enfermo y tienen que hacer unas actuaciones, quieren que vayas. Y ahí estaban los luthiers con un problema severo, y era que Jorge Marona, estaba con rubiola. Y dado que yo había concurrido a casi todos los recitales de ese año en el Teatro La Salle, me preguntaron si yo me animaba a reemplazar a Jorge. Y yo era un guitarrero de fogón. Carlos Núñez se internó conmigo y empezamos a trabajar las obras. Estaban por suerte los cifrados de guitarra. Hicimos ensayos musicales durante 2 días muy intensos y que yo me acuerde, hicimos un día de ensayo de la puesta en escena, donde Jorge en ese momento tenía un bajo perfil en cuanto a la participación actoral. En general, Marcos y Daniel eran los que llevaban adelante esa parte, y el resto acompañando. Ensayé y viajé a Córdoba con mucho temor, y al regresar a Buenos Aires nos enteramos de que Jorge todavía no estaba repuesto y había un fin de semana que hacer en el Teatro La Salle. Yo ya estaba reagrandado y confiado, y me había hecho un luthier más y me lo tomaba como algo propio, así que con mucho gusto cumplí el fin de semana de actuaciones, que seguramente, dado el éxito que tenía el luthier en el La Salle, deben haber sido 2 funciones de viernes y 2 de sábado. ¿Qué recuerdos te quedaron tras esa función? Una de las cosas que rescato es la hermosa relación con Daniel Rabinovich, de un afecto muy, muy claro, aunque esporádico. Nos cruzamos después de aquella vez unas cuantas, y siempre de manera muy afectuosa. De hecho, Daniel en persona, aparte de pagarme los honorarios que se convinieron para que yo cumpliera con esa tarea, que al fin y al cabo era profesional, se apareció un día con una pila de libros. El que yo recuerdo es La formación de la conciencia nacional, de Hernández Arregui, que estaba arriba de todo, una tapa anaranjada, con un dibujo de Carpani, si no me equivoco. Era un regalo de parte de Lelutier, aparte, como una muestra de afecto más allá de la cuestión profesional. Javier, contame alguna anécdota que hayas tenido, ya que sabemos que viste a Lelutier después de haber participado con ellos, alguna anécdota que te quedó como espectador de Lelutier. Recuerdo una anécdota muy graciosa. A mí me gustaba mucho estar en interiores, digamos, participar de la función desde adentro, porque pasaban muchas cosas entre ellos que eran quizá igual de divertidas que las que pasaban en el escenario. Bueno, había un gag que hacía en ese show del año 74, debe ser, 74-75, Carlos Núñez, y era que
él entraba con una flauta dulce a interpretar no me acuerdo cuál obra, y se le caía la tapa del piano, se le cerraba involuntariamente, y él, en el afán de dar un ataque para que el resto de los músicos iniciaran la música junto con él, se pegaba con la flauta contra la tapa del piano. Y la gente se reía, obviamente. Y un día entró corriendo como loco, yo estaba ahí, y me dijo, dame una pieza blanca de ajedrez. Creo que atiné a darle una torre, y él la despedazó. La puso, se paró encima, le saltó encima y la hizo pedacitos de plástico blanco. Agarró los más grandes que habían quedado y se los puso en la boca. Y cuando hizo el gag de la flauta dulce, después de pegarse contra la tapa del piano, escupió unos dientes de plástico. Javier, tu carrera post-Lelutier, ¿cómo fue? He tenido el placer de que mis obras corales sobre poesía libre, por ejemplo de Borges o de Oliverio Girondo, de Cortázar, hayan sido bien recibidas y cantadas en muchos lugares del mundo, así como gran cantidad de arreglos o versiones corales sobre el cancionero popular y folclórico de Latinoamérica. Dentro de eso también tuvo un capítulo especial el hecho de que yo haya arreglado muchos tangos y mucha obra de Piazzolla. También, con el tiempo, he accedido a dar talleres con distintas temáticas alrededor de la música coral. En paralelo con esta tarea de composición, he integrado y dirigido muchos grupos, qué sé yo, Supay, el Quinteto Clave de los Pueblos. También participé en conjuntos, el grupo madrigalista Gesualdo o Canticanova. Fueron espacios en los cuales he tenido mucho disfrute en la realización de ese repertorio vocal, y en paralelo con esa actividad central he participado en importantes producciones musicales. Puedo destacar Los Movies, que fue un espectáculo multimedia que surgió a comienzos de los años 90. También hice las músicas del Oceanario Mundo Marino, que vienen sonando desde los 90 hasta la actualidad. También a mediados de los 90 fue mi encuentro con Dolina. Producciones como El 10 entre el cielo y el infierno, dedicado a Diego Maradona, o la dirección de La Pequeña Mahagoni en su versión de cámara. He hecho música de películas, Paraíso, Legado, Seré Memoria, y he llegado en la actualidad a sostener mi coro de perfil artístico dedicado al repertorio popular y latinoamericano, que es el Coro Cumpa, nacido en la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Finalmente, destaco, y ha sido muy enriquecedor e importante en mi desarrollo personal, más que como músico, conducir talleres corales en contexto de encierro. Esto lo hice y lo sigo haciendo tanto en el Correccional de Menores Pablo Nogués, como en la cárcel de mujeres, en la unidad penitenciaria número 4 de Ezeiza, donde pude sostener un taller coral con las internas hasta hace poco tiempo. Javier, y vos tuviste una participación también en la opereta del Amor de Laura de Alejandro Dolina, donde estuvieron los Luthier. ¿Querés contarnos algo de esa experiencia? Y yo adapté El Triunfo de la Ignorancia para que lo cantaran y lo grabaran los Luthier. Conviene en esta vida ser ilustrado. No sin cierta maldad puse una parte de bajo que yo sabía que Marcos no iba a querer cantar. Así que en ese disco cantan 4 Luthier y Javier Zentner y Dolina. Fue un momento muy, muy lindo, como son los momentos intensos en las grabaciones. El sabio Luis Pasteur inventó la rabia. Te agradecemos muchísimo por tu valiente testimonio. Hasta siempre. Este es el triunfo, niña, del ignorante. Siempre se sale adelante. Y fíjense cómo, salvo este corto reemplazo de Javier Zentner del cual hablamos, Lelutier no solamente no busca un reemplazo, sino que va a tener un periodo larguísimo de tiempo sin que nadie entrara al grupo para reemplazar a nadie, digamos. Claro. Son 12 años sin que nadie entrara. Qué curioso e importante esto. Pasan dos cosas igual ahí, Juan.
Una de ellas fue que no necesitaron reemplazos porque tuvieron la suerte de no enfermarse ni lastimarse durante un periodo de 11 años. Claro. No necesitaron hacerlo cuando pasó lo que vamos a hablar luego en el 84, llamaron a un reemplazante. Pero sí es particular que no hayan querido meter a nadie más, a reemplazar a Gerardo. Yo creo, y déjame especular con esto, y te hago un parangón con el mundo de los chalchareros, ¿no? Cuando se te muere un integrante, bueno, en este caso nada más y nada menos que el fundador, el de la idea, el que los organizó, el que los convocó, es casi imposible pensar en un... Che, ¿conseguimos a alguien que haga lo que hacía Gerardo en el escenario? Así nos repartimos mejor lo que hace cada uno. Yo creo que es como impensado eso, ¿no? Y yo hago este parangón porque cuando muere Ernesto Cabeza, integrante clave dentro del conjunto, él era el músico por excelencia en los chalchaleros, autor de la música, por ejemplo, de La Nochera. Bueno, durante 3 años solo cantaron 3. Les parecía imposible pensar en alguien y aparecía gente, pero muy sutilmente se ofrecía a ocupar ese lugar, ¿no? Y supongo que en Lelutier debe haber pasado un poco eso. Claro. Que por el contrario buscás consolidarte, digamos. Buscás hacerte más fuerte el grupo. Claro, sí, es muy posible. Mirá, vamos a seguir los que somos y ahí vamos a hacer lo que podemos con los que estamos. Y si va para adelante, vamos para adelante. Y si no, termina acá. ¿Qué vamos a hacer? Digamos, qué sé yo. Y hay que ver la terapia también, qué rol jugó en esto, ¿no? Totalmente. Y otra cosa, sin desmerecer a nadie, era sustentable para Lelutier, era sustentable sin incluir a nadie pasar de 7 a 6 que de 5 a 4 integrantes. Totalmente. De 7 a 6 se la bancaba. Totalmente. Se la bancaba porque aparte ya ellos venían pensando los shows para 6. Ya era un grupo cerrado. Y ya era un grupo cerrado, tal cual. De hecho, podemos comentar que algunas personas que habían pasado anteriormente por Lelutier se ofrecieron a reemplazar ese espacio que dejaba Gerardo y ya Lelutier les dijeron no, gracias. Ya somos los que somos, claro. Y de hecho ellos mismos se repartían los papeles que hacía Gerardo, se los repartían entre ellos. Lo que no podés repartir es la creatividad de Gerardo, digamos. Claro. No, totalmente. Además también estaban de alguna manera acostumbrados a reemplazarlo a Gerardo, porque Gerardo, si bien él fallece en el 73, pero ya venía de años estando y no estando, digamos, ¿no? Y yo amo profundamente a Gerardo, y habiendo dicho esa salvedad, Gerardo ya por lo menos hacía 2 años que no colaboraba mucho creativamente, ya Lelutier pasaba por las manos de otra gente. Entonces se sintió la pérdida espiritual como motor y como persona que tenía la última palabra, pero creativamente ellos podían seguir, de hecho lo hicieron sin ningún problema. Claro. Y desde el taller ya estaba Iraldi, que también ya era, era el socio de Gerardo, el que había aprendido todo de él, y entonces creo que también ese ha sido un sostén, por lo menos de la parte que manejaba el flaco. Bueno, mirá, la cubre Iraldi. Claro. Ya está. Claro. Bien, y ahora pegamos un salto en 12 años para adelante a un reemplazo, uno de los pocos reemplazos que pasaron en el 80, que fue ¿quién se va? Bueno, en el año 84 Alejo Erijovich lo reemplaza a Carlos López Pucho en algunas de las funciones, porque a este señor López Pucho se le dio por tener un poco de hepatitis. Un poco. En estas funciones de Alejo Erijovich lo toman. Alejo únicamente cumplía las funciones de violinista, los papeles actorales eran reemplazados por otros luthiers. Claro, está bien. Claro, exactamente. Marcos haciendo de Henry Laszlo en Macanoa. La música se halla ritualmente presente en todas las actividades de los nativos de Macanoa. Escuchemos, por ejemplo, este breve fragmento del canto que acompaña a Recolección de Cocos. Y Carlitos en Solo Necesitamos. Que nos dan alimentos sintéticos para matar el hambre. Y en el año 88 aparece esta famosa historia de que a Marcos nunca sabemos qué le pasó. Suponemos que fue un ataque de pánico, esto visto a la distancia, pero en realidad nunca quedó muy claro. Pero era como que Marcos decidió no actuar. Y entonces Lelutier recurrió al actor Rodi Kohanov,
integrante de... En ese momento no estaban los Three Singers, pero digamos que Kuanov había integrado y formado este grupo Three Singers, donde también hacían música, humor y demás. Claro. Y bueno, Rodi Kuanov se limitaba a reemplazar puntualmente a Marcos, inclusive hasta con un mediano parecido físico. Es cierto, sí. Yo recuerdo haber visto una función con Rodi Kuanov, esto lo comentamos ya cuando hicimos el episodio de 20º aniversario. Yo el recuerdo que tengo es dos, la verdad tengo muy poquitos recuerdos. En principio lo que expliqué antes al comienzo, como que no me molestó verlo, no tengo el recuerdo de que haya sido horrible, pero sí tengo el recuerdo de que no es Marcos, o sea, a ver, claramente no es Marcos, y en la función que yo vi se ve que Marcos ya estaba un poquito mejor, entró para ser el Warren Sánchez, del cual recuerdo la ovación del público cuando apareció, porque nadie lo esperaba, porque hasta ese momento, que era prácticamente todo el show, había sido reemplazado por Rodi Kuanov. Cuando entra Marcos fue, pero realmente una cosa explosiva. Igual es un reemplazo digno el de Rodi Kuanov, al menos en los audios que tenemos en el archivo. Sí. Lo he escuchado y la verdad que me parece que está bien lo que hace. Está bien. Por supuesto, no es Marcos, pero está muy bien. Fruto de la misma distracción, el sobre que contenía la verdadera partitura de Heidenberg fue a parar a la Pubertad Records. Allí, uno de los letristas habituales de la compañía discográfica reemplazó los versos de Somos tus penitentes, mi señor, por su propio poema Somos adolescentes, mi pequeña. En la versión de dicha obra que escucharán a continuación, hemos tratado de conciliar las diferencias estilísticas existentes entre la partitura original y el poema que luego le fue adosado. Oigamos pues, y finalizando el presente recital, Somos adolescentes, mi pequeña, con música de Hans Peter Heidenberg y letra de Cacho Esteves. Yo no soy fan de Kuanov, la única referencia que tengo son los audios. Digo, bueno que encontraron a alguien que le dio una mano en ese momento, los ayudó a sortear el trance, pero no soy fan. Sí. Claro. La verdad que me pareció que estaba digno, digamos, el reemplazo. Sí. Pero tenía un buen decir, digamos. Tiene un buen decir. No le suenan mal los textos de presentación. No, le parece que está bien. Lo mismo en Warren o en Mi bebé es un tesoro. Me parece que estaba bien. Aún así hay muchos que se creen muy vivos. Porque se la pasan de aventura en aventura, fornicando sin ton ni son, a tontas y a locas. Tontas y a locas son las más fáciles. Cuando se enfermó Marcos estuvo casi un año retirado, fue cuando trabajó mucho tiempo con nosotros Rodi Kuanov, que hizo un muy buen papel, también un excelente tipo. Pero ahora, aleluya, alegrémonos, hermanos, porque Warren Sánchez pronto estará con nosotros. Prepárate, hermano, pronto Warren vendrá. Y si no ha venido todavía, es porque hay algo que lo retiene en Miami. Y ese algo es el FBI. Pronto Warren vendrá. Y con él volverá la esperanza. Su mensaje es de paz, de fe y libertad, libertad bajo fianza. Y luego el último reemplazo que sucede antes de tener reemplazos fijos fue en el 95. ¿Por quién, Leandro? A fines del 95 a Daniel Rabinovich le da la mala idea de tener un infarto a la gira española y entonces los Luthier tienen que salir corriendo a buscar un reemplazo en medio de una gira que es básicamente de las peores cosas que te pueden pasar en escena. Cuando Daniel sufre el infarto, Lelutier suspende esa gira. O sea, si bien tuvieron que salir a buscar rápidamente un tuvieron reemplazo, que volverse. No fue inmediato. Claro, tuvieron que suspender la gira, volverse, buscar ese reemplazo que costó un montón buscar ese reemplazo. Busca. ¡Este es el hombre! Lelutier estuvo buscando muchos candidatos para que finalmente quedara Fontova, entre ellos Daddy Brieva, integrante de Mirachi. Lelutier fueron los que nos hicieron las cosas bien difíciles a nosotros. Pusieron la zanahoria y el objetivo muy lejos.
a estos tipos no se los podía imitar, de estos tipos no les podía chorear nada, no les podía robar nada, salvo el rey enamorado que era una marona, era una mandolina, ¿no? Era un laúd con un recitado, no les podía robar nada, porque ellos te lo hacían todo bien difícil, tanto en los musicales, tenía que agarrar para otro lado, si eras humorista tenía que agarrar para otro lado, y bueno, uno nació así, mirándolos, viéndolos, ellos no iban mucho al interior, y entonces llegar a verlos y grabarlos y comprarse un canasto grande, porque los grabadores tampoco eran chiquititos, y estos vigilantes tenían un cartel que se han prohibido entrar, y la patria te lo demanda, una cosa así, ¿viste? El cartel. Así que no podía entrar con nada, tengo que comprar un canasto gigante, meter el grabador, grabarlo todo, para tener el material de ellos antes, qué sé yo. Y bueno, y así fue que hice mi historia. Siempre vos agarrabas, te hacían reír, aparte decías, qué hijo de puta, decía, ¿me entendés? Porque así, la puta, mirá vos que... Y encima le metieron eso. Y a Moisés le quedaron, ¡ah! Las voces, basta, ¿qué es esto? Camarones, dulce de leche, el flan, Y entonces, claro, cuando me llega que quería marcar todo esto para que se dieran cuenta ustedes lo que significaba para mí que un día suene el teléfono y el señor que tengo acá al lado me diga, porque él habla por una voz de grabador, pero en la voz de teléfono tiene una voz normal, y dice, hola, ¿qué haces, Gary? ¿Cómo te va? No, mentira. Y le diga, no, pues quiero invitar a comer para charlar un rato con vos. Yo dije, uy, yo ya sabía porque ya habíamos firmado con Jorge Ginsburg en el 13, los Tigres del 13, no sé, una cosa que íbamos a hacer ahí. Y cuando escuché que la propuesta esa dije, guau, si me viera mi viejo. Fue un orgullo muy grande. Y otro que recuerdo que era Chico Novarro, que es un cantante de boleros argentino. Mirá. Tipo muy simpático, sí. Más o menos de la generación de los Luthier, tipo que es un pianista y bueno. ¿Y sabés a quién más buscaron? Fue a Brugo Carámbula. Seguramente ahí es donde arranca la máquina de decir, che, esto hay que empezar a ver, de organizarlo de alguna manera, ¿no? Claro. Empezar a verlo de otra forma, sí. Que no dependa tanto de nuestro cuerpo, digamos. Claro. Finalmente recurren al músico y humorista Horacio Fontova, conocido íntegramente como el Negro Fontova, que participará de alguna función en Argentina, en alguna función privada y de algunas funciones de la gira española de fines del 95 y principios del 96, y ahí estará el Negro Fontova luciendo el smoking, ¿no? Ya no necesito comerme la papa, puedo andar solito. ¿Qué se puede decir de Lelutier? O sea, serían todos adjetivos, no sé, pero yo creo que lo más admirable de ellos, por empezar, que son maestros del humor, y el humor es, siempre lo dije, es un fenómeno terapéutico, el humor es vasodilatador, favorece los fluidos, en contraposición a toda la porquería que tenemos que vivir, que se nos instala desde el sistema, el miedo, la angustia, todos fenómenos vasoconstrictores. Y hay diferentes clases de humor, obviamente, el ápice que para mí son Lelutier más que nada por esa fineza, la inteligencia, ¿no? Eso de meterse en el vericueto del lenguaje y así destruir el orden de la cosa, que es lo más placentero, ¿no? Yo a Lelutier lo conozco desde las viejas épocas, desde la época del Ditela, del Musicisti, de la cantata Laxatón con Massana, etcétera, etcétera. Y estábamos, me acuerdo, un día en casa con Hugo Saborido y Hugo Midón, y suena el teléfono. ¡Chan! Marcos Monster. Negro, me gustaría que dar una mano. ¿Qué pasó? ¿Te animás a reemplazarlo a Daniel en la gira por España? No, colapso ahí. Bueno, no sé, déjamelo pensar. Bueno, justo estaba con Hugo y Pedro, y ahí digo, no lo puedo creer, para mí era una cosa medio alucinatoria. Y la experiencia que viví con ellos fue realmente maravillosa. Para mí disfrutar, por empezar, haber tenido el honor de haber compartido el escenario con Lelutier. A lo mejor extra profesionalmente cada uno tiene su camino, mas no es el caso, porque siempre era
el sabor de la función y más allá, el sabor de dónde se va a comer, después todos juntos, después al día siguiente algún parque de diversiones en banda. No sé, yo pienso que son los hippies más elegantes que conocí en mi vida. Yo también, a pesar de todo me siento bien, muy bien. Tengamos en cuenta que este, al igual que Ernesto Bachер, es un reemplazo totalmente atípico, porque Fontova ya era Fontova dentro de la escena cultural argentina, no era una persona cualquiera, sin desmerecer a Kuanov. Entonces estaban llevando a una persona realmente importante que tenía un estilo de humor totalmente distinto. Pero era muy conocido en Argentina. Acá. Por supuesto, sí. Que fue prácticamente, el trabajo del Negro fue en la continuidad de esa gira española que había sido suspendida. Sí, era una, ni más ni menos. Fue un parche para salir a hacer la gira. Claro. Cuando Leandro cuenta que hicieron algunas funciones privadas acá en Buenos Aires, coincidió que yo trabajaba en una editorial y la mujer de uno de los periodistas que trabajaba conmigo, fotógrafa de otra revista, y sabiendo este periodista mi fanatismo por el Luthier, me cuenta: che, ¿sabés que ayer mi mujer fue a cubrir una fiesta privada de la empresa tal, no me acuerdo cuál era, y resulta que el show de cierre era Le Luthier? ¿Y sabés quién estaba? Fontova. No me digas. Sí, mi mujer sacó fotos y que yo le pidieron el rollo cuando terminó, cuando la vieron sacando fotos. Sí. No. O sea, Le Luthier realmente lo usó como, lo digo bien, ¿no? A Horacio Fontova como un reemplazo para la gira, muleto para afuera. No querían que... Claro. Porque el Negro tiene un sentido del humor muy particular también, digamos, estaba en un programa muy famoso en ese momento en la televisión muy abierta, famoso, claro. Claro, pero es nada. Que era medio picarescón, digamos, hacía un personaje él un poquito picante, digamos, sobre todo para esa época, digamos, ¿no? Entonces me parece que el Luthier les parecía que podía ser el rol de Daniel, pero bueno, que no lo veamos mucho acá, digamos, ¿no? Para que no se les pegue toda esta historia de que se queda, o qué sé yo, ¿no? Tener que dar tantas explicaciones. Y aparte muy interesante también que el Negro Fontova es músico, o era músico. Claro, sí. Pero sin embargo no era músico de formación musical. Entonces, claro, con el Luthier parece que costaba un montón que pudieran comprender, porque claro, Daniel, que es el menos músico de los Luthier, si se quiere, del cuarteto, ¿no? Sin contar a Marcos, pero el tipo te lee partitura y entiende un montón de música. Y bueno, parece que el Negro Fontova no tanto, y bueno, fue ahí un tema. Sí. Quiero contar, Carlitos en alguna charla que tuvimos nos contó que cuando el Negro fue a su casa a ensayar, a ver las partes que le tocaba hacer para esta gira, y bueno, Carlitos le dio las partituras dice, bueno, mirá, vamos a hacer canción para moverse, entonces acá tenés las partes, y que parece que el Negro no sabía qué le estaban dando, porque nunca había visto una partitura en su vida. Entonces, bueno, pero yo no sé leer. ¿Cómo que no sabés leer partitura? No, bueno, cántamela. Yo lo saco de oído. No te puedo cantar de oído las partes de la flauta que son tiripí, pupí, tibi, bibi. Es una cosa de loco. Muy lo pinta el Negro. Cantámela que yo la saco, claro. Sí, muy canchero. Y los Luthier súper organizados, folios, partitura, copias, y el Negro Fontova, típico músico hippie de la década del 70 de Argentina, de Buenos Aires. Hablando de organizados, Le Luthier se sabe que la máxima es que hay que respetar el chiste, que está escrito, se respeta siempre a rajatabla. Carlitos contó en la Expo del 2007 una anécdota con Horacio Fontova que la podemos escuchar ahora. Eran 19 nombres árabes y porota. En cada lugar teníamos que reemplazar el nombre de porota, naturalmente, por un nombre que tuviese que ver con el lugar. En España era, creo que Maripini. Y entonces era terrible. Horacio tenía que aprender esa serenata, por supuesto la salía de memoria, y ponerse debajo del balcón donde estaban las 20 odaliscas y nombrarlas una a una, los 20 nombres, hasta el final. Y lo aprendió muy bien, excepto una función. Sí, excepto una función que no sé por qué se le cruzó a la altura de Sobeida, o de Jazmín, o de Dalila, ¿no? Y dijo, ¿y las demás?
Que es un personaje. Tremendo. Imagínate, tenés todo escrito y este tipo te improvisa así, como a él le gustaba improvisar y te saca. Totalmente, sí. Totalmente. No solo te saca, sino que te dejó 15 segundos de música. De música, claro. Porque ahí los luthiers no pueden improvisar, ¿viste? Si no, bueno, tenés que te cerrar. Tenés que esperar a que den vuelta al compás. Tremendo. Sí. Bueno, durante mucho tiempo los fanáticos de Lelutier nos hemos cansado de preguntar si existe material en video, en foto, en audio del negro Fontova en Lelutier. Bueno, he aquí la panzada para todos nosotros. Este es Francisco, el estampado. ¡Qué maravilla su cuerpo tatuado! Anclas, sirenas, gaviotas, anguilas. Tiene tatuajes en todos lados. Tiene tatuajes hasta en las axilas. Vean tatuado en mi vientre el continente europeo y no les muestro Italia porque quedaría feo. No, me parece que lo de las majas es... Cantaba muy bien. Muy lindo. Sí, Cantaba muy- y no dejaba de tener su impronta, porque lo escuchás y es el negro Fontova. Para los que lo hemos escuchado afuera de Lelutier, es él. Canta como claro. cantó siempre, Sí, es buenísimo. sí. Pero Sí, me sí. imagino que debe haber sido una convivencia difícil con un tipo que tenía un humor totalmente distinto. Y los luthiers lo querían mucho al negro Fontova. Sí. Claro. Pero era un tipo muy divertido él. Sí. Era gracioso. O sea, le aportaba una chispa. Sí. Sí, le aportaban una chispa bastante Total. interesante, digamos, al escenario. Claro. Sí, totalmente. Ay, que las majas se han ido y con ellas nuestro amor. Siempre nos queda el olvido con el licor. Ya que las majas se han ido y con ellas nuestro amor. Solo nos queda olvidarlas, solo nos queda olvidarlas, solo nos Ya está bien, no llores más, un poco de dignidad. Mira, piensa en el pasado de España. Es que no lloro por el pasado de España, lloro por el futuro de Italia. olvidarlas con el licor. La decisión de los reemplazos, que como dijo Seba, el origen de esto está en el Claro. famoso infarto de Daniel, que hizo tambalear un poco la estructura. Yo recuerdo que en ese momento Carlitos, un día hablando con él por teléfono, me cuenta esta idea de Patalano de Ajá. convocar reemplazos. Y Carlitos estaba indignado. Decía, pero ¿cómo se les va a ocurrir esto? Y me acuerdo textuales palabras. Dice, a mí me van a sacar con las patas para adelante de arriba del escenario. A mí no me reemplazan nunca. No he venido a ser comido tras tan larga travesía. He venido a conquistaros y a vender artesanía. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Sí me muevo. Yo creo que después con los años los luthiers se fueron acomodando a esta idea, que en realidad no fue tan mala la idea. Totalmente. Fue una idea excelente. No, y aparte es una estrategia como sí. empresa. Sí. Es una Claro. estrategia empresarial. A ver, Claro, ¿qué nos claro. sale más? ¿Suspender todas estas giras o pagarle a un tipo para que mire el show de Claro. costado? Bueno, creo que es más barato pagarle a un tipo que Claro. mire el show de costado y cuando lo necesitemos salga. Y bueno, que Claro. De todas maneras, déjame decir que los luthiers, por más que tuvieran reemplazantes a mano, creo que tenían, esto lo estoy especulando, pero prohibido faltar por placer, ¿no? Si, che, este fin de semana yo no voy, ¿eh? No existía esa posibilidad. No, claro, claro. Seguramente tenga que ver con un poco eso, el tema de que los luthiers empiecen también a pensarlo más por una cuestión de salud y no por una cuestión de, che, mira, yo me quiero tomar vacaciones, si no, ahí tenés que levantar giras, digamos. No, claro. Ya a esa altura ya no era el grupito, a ver qué pasa dentro de 5 Sí. años, no, ahí ya tenían agenda de actuaciones confirmadas por 5 años, digamos, ¿no? Giras planeadas, larguísimas. Y con giras de funciones de mucho público en Europa, sobre todo, ¿no? Sí, claro, total. Sí, señor. Sí. Bueno, y entonces, ¿por qué no hablamos un poco de quiénes fueron esos primeros reemplazantes? Para, Juan, ¿por qué no frenamos acá
Y en la segunda parte de este episodio sobre reemplazo, sí ya hablamos de los que eran reemplazantes fijos, ¿te parece? Pero me parece genial. Le agradecemos un montón a Javier Sedner por su valiente y hermoso testimonio histórico, y a María Sedner y a Wilke Amieva que nos hicieron la llegada a Javier, así que muchísimas gracias a los tres. Gracias por todo. De nada. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, donde habrán un montón de imágenes de todos estos reemplazantes de los que hemos hablado en estos episodios. Y recuerden que también pueden ir a donde, Don Sarabia. Claro, nos pueden apoyar en patreon.com/La Hora de la Nostalgia. Ahí suscribiéndose mensualmente van a tener un montón de beneficios y cositas que subimos en exclusiva para los que nos siguen en Patreon. Juan, ¿vos tenés alguna cosa que nos quieras contar? En Argentina podés entrar a cafecito.app/La Hora de la Nostalgia y entonces ahí, como siempre, nos convidás un café, 2 cafés, 3 cafés, 4, 20, 50 cafés y apoyás a este proyecto. Bueno, y como si esto fuera poco y querés lucir como un ganador o no, porque también hay unos diseños que quizás no sean tan ganadores, podés entrar a www.flashcookie.com, buscás la tienda online de La Hora de la Nostalgia y elegís entre los miles de millones de diseños que la dupla Sarabia de Becky tiene para vos. Recuerden que la comunidad tiene su espacio también en lahoradeLaNostalgia.com.ar. Suscríbanse, están todos los links igual abajo en la descripción del video. ¿Qué mierda denle clic hijo de puta, entonces? Denle clic al botón de suscribirse en YouTube, toquen la campanita si no se pierden ninguna novedad y como siempre háganle caso a nuestro amigo Carlitos. ¿No estás suscripto al Instagram de La Hora de la Nostalgia? Suscribite. A continuación y fuera de programa, actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez Cortés. Estando en España, entre bambalinas, viene Dieguito Smolovich y dice, hay una persona ahí afuera que quiere ver los instrumentos informales. Cada vez que decían algo así, mis 4 compañeros salían corriendo y decían, Carlito, encárgate. Y se iban a tomar mate al camarín. A mí me encantaba cuando venía alguien y decía, yo quiero ver los instrumentos de cerca. Pucha, de haber sabido eso, saber la cantidad de veces que hubiera pedido eso en el Coliseo. ¿No? Pero a mí me enternecía esa Claro, gente, te juro. claro, sí. Automáticamente. Entonces dije, por favor, hacela pasar. Dice, pero mirá, es alguien relativamente importante. Me dice, bueno, dale. Entonces, es una mujer. Mejor aún. Mejor. Dale, traela. Entonces se abre la puertita de bambalina y entra Geraldine Chaplin. Mamita querida. Me dice, ay, le luthier, que que el otro. Y estaba mi pareja. Ahí le digo, Valeria, prende algo para registrar esto, no lo apagues. Nunca más. Nunca más. Está todavía el teléfono grabando. Hasta que veas que yo pida para ir al baño, bueno, vos no lo apagues. Entonces Valeria empezó a filmar. Geraldine, estoy emocionado de tenerte aquí. Yo también, yo quiero ver los instrumentos, que los admiro de tanto tiempo, qué sé yo. Una de las obras que más le gustaba a Geraldine era Le Nuit de París. Mirá. Sobre todo toda la introducción de Le Nuit de París, que decía que no se cansaba de escucharla una y otra vez. Y entonces va y nos dice, ¿y saben por qué? Porque a mi papá le gustaba mucho el nonsense, el de estar hablando en un idioma que no existe o en cocoliche nuestro, pero en este caso en francés. Y él lo hacía muy bien. Y yo me acuerdo cuando cantaba el titina, mi titina, pampiram, pam, param, que creo que fue en tiempos modernos. Entonces le digo a Valeria, esto grabalo por Dios. Está contando una anécdota de primer agua. Imagínate. Sí, de Charles Chaplin. ¿Te das cuenta? Y empezó y se contó toda la anécdota. Y esa grabacioncita está.
Pero aparte justo Chaplin, que vos sos el Chaplin argentino. Claro. Viste que tenemos el Bon Jovi argentino, y qué sé yo. Vos sos el Chaplin argentino. Yo lo imito todo el tiempo, intento... Pero ¿qué te Sí, parece? sí. Encima que venga y te lo diga la hija, la tenés ahí a mano. Sí, es nada increíble. menos que... Y aparte que muy lindo sea todo. fan de Lelutier es hermoso. Sí, sin darme cuenta, le agarré el brazo a Geraldine, empecé a como amasarlo así, y ella me miró, me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, es carne de Chaplin. Carne de Chaplin. No podía ni creer. Era eso, era carne de Chaplin. Che, Carlitos, y al resto de los Luthier que habían huido, después cuando se enteraron No se sabés, querían sí, matar. Era un amontonamiento ahí, viste, a ver quién pisaba arriba de quién. ¿No? Sí, sí. Claro, y sí, totalmente. ¿Qué te parece? ¡Chao, manito! ¡Chao a todos! ¡Adiós! Adiós. Y recuerda que los árboles también mueren. Mi chau no lo voy a poder decir, va a venir a decir mi chau mi reemplazante. Besis. Así termina un episodio más del podcast de Lelutier. Javier, antes de que te vayas, ¿tenés idea cómo era esta gente jugando al truco fuera de escena? Cumplidas las tareas musicales y profesionales, López Pucho y Rabinovich conformaban una pareja de truco imbatible. Eran tremendos, además eran tramposos porque tenían señas propias que nadie las conocía, pero obviamente nadie se podía negar a jugar unos partidos de truco, porque todo ese tiempo que sucedía durante la partida de truco con López y Rabinovich era fantástico, era tremendamente disfrutable.